Buenas, el día de hoy estaremos hablando sobre los elementos del grupo 6A. También reciben el nombre de grupo del oxígeno por ser este el primer elemento del grupo. Tienen 6 electrones en el último nivel con la configuración electrónica externa Ns2 y Np4. Los tres primeros elementos, el oxígeno, el azufre, el selenio, son no metales. Y los dos últimos, el telurio y el polonio, son metaloides. El grupo 6 del sistema periódico, grupo del oxígeno, está formado por los siguientes elementos. El oxígeno, que lo encontramos en su estado natural gaseoso. El azufre, que lo encontramos en su estado natural sólido. El selenio, el telurio, el polonio, que igual al azufre lo encontramos en estado sólido. Como en todos los grupos, el primer elemento del oxígeno presenta un comportamiento anómalo, ya que al no tener orbitales eh, D en la capa de valencia, solo puede formar dos enlaces covalentes, simple o uno doble, mientras que los restantes elementos pueden formar 2, 4 y 6 enlaces covalentes. El primer elemento de este grupo es el oxígeno, que tiene como número atómico 8. El oxígeno tiene algunas características. Como se les dije anteriormente, es un elemento químico, número atómico 8, y está representado por la letra O mayúscula. Es el elemento químico más abundante por masa en la biosfera, el aire, el mar y el suelo terrestre. Es asimismo el tercero más abundante en el universo, tras el hidrógeno y el radio. Alrededor del 0.9% de la masa del Sol es oxígeno. Entonces podemos ver que el oxígeno es muy abundante y lo encontramos muy fácilmente. También constituye el 49.2% de la masa de la corteza terrestre y es el principal componente de los océanos de la Tierra. Tanto así que el 88.8% de la masa total de todos los océanos. El oxígeno gaseoso es el segundo componente más abundante en la atmósfera terrestre, ya que se supone un 20.8% del volumen y el 23.1% de su masa. Y también nuestro planeta es una de las excepciones de los planetas del sistema solar por tener altas concentraciones de oxígeno. Eh, el oxígeno lo encontramos en la atmósfera en su estado libre en moléculas diatómicas, siendo representado por una O mayúscula y un sufijo 2. Pertenece a los gases y por ser cierto magnetismo es incoloro, inodoro e insípido. También el oxígeno es muy soluble en agua. Los demás elementos del oxígeno también tienen sus propias propiedades que estas ayudan a identificarlo y las dividimos en físicas y químicas. Una de las propiedades físicas es la densidad, que tiene una densidad de 1.33 gramos sobre mililitros. Su punto de ebullición es de 183 grados centígrados y su punto de fusión es de 218.8 grados centígrados. En las químicas tenemos que su número atómico, como ya se los decía anteriormente, es un número 8 con valencia 2. Su masa atómica es de 15.9994 gramos sobre mol. Y su estado de oxidación más estable es negativo 2. La electronegatividad 3.5, calor específico 0.218.
1774 por Joseph Priestley, químico británico. A su vez, el químico sueco Carl Wilhelm Scheele también lo hace, por lo que se le atribuye el hallazgo a los dos. Carl fue el primero en experimentarlo. Eh, Él produjo oxígeno gaseoso al calentar óxido de mercurio y varios nitratos. Scheele llamó al gas aire de fuego porque era el único apoyo conocido para la combustión. Luego, en 1774, el británico científico Priestley condujo un experimento en que enfocó la luz solar sobre el óxido de mercurio en el interior de un tubo de cristal, lo que liberó un gas que él llamó aire desflogisticado, ya que notó que cuando el gas era aplicado en una vela con la llama encendida, la llama se intensificaba. Igualmente, él hizo que un ratón inhalara ese gas y pudo ver que el ratón estaba mucho más activo. Y él mismo decidió intentar y inhaló del gas y pudo sentir que sus pulmones no se sentían diferentes, no sentían una reacción diferente a cuando él respiraba aire normal, y, sino que lo sintió ligero y pudo respirar normal. Y así fue como él descubrió de que en el aire teníamos oxígeno. Formas para la obtención del oxígeno, dos de ellas de forma industrial, lo cual todos los años son 6 millones de toneladas de oxígeno molecular que se obtiene a partir de estas dos formas de obtención. La primera es pasar un chorro de aire limpio y seco a través de un lecho tamices molecular de zeolita que absorbe el nitrógeno y deja pasar el chorro de gas de un 90 a un 93% de oxígeno molecular. Esta se emplea por medio de la extracción del aire. El aire se licúa y se logra obtener el oxígeno. El otro método es la electrólisis del agua, la cual consiste en descomponer la molécula H2O en gases de oxígeno e hidrógeno separados. Se produce a través de una corriente continua conectada a una pila, batería o cualquier equipo de, de electricidad eh, y poder separar los dos elementos, el oxígeno y el hidrógeno, en estado gaseoso. Y la última, que es la fotosíntesis, en la cual todos conocemos de que por medio de la energía del sol las plantas producen oxígeno por medio de un proceso que se llama fotosíntesis. El oxígeno tiene mucha utilidad, eh, principalmente la utilizamos para poder vivir, ya que el oxígeno es esencial para la vida. También el 55% de la producción mundial del oxígeno se consume en la producción de acero. Otro 25% se dedica a la industria química. Del 20% restante, la mayor parte se usa para aplicaciones medicinales, así cortes como oxidantes en combustiones de cohetes y tratamiento de agua. En medicina se emplea principalmente para respiradores artificiales. Muy utilizado, tiene muchas utilidades, tanto en las industrias como en el uso médico, así también en los usos de investigación. Como podemos ver, es utilizado por los astronautas para poder respirar en la atmósfera, y igual para los buzos eh, respirar debajo del agua.
El oxígeno es un elemento que reacciona con todo, prácticamente con todos los demás elementos, eh, y su forma de reacción más común es el óxido. Puede reaccionar con los metales, eh, los cuales van a dar óxidos básicos, y reacciona con los dos metales y da óxidos ácidos o anhídridos. También reacciona con el potasio, el rubidio y el cesio y forman compuestos de tipo MO2 llamados superóxidos. También el oxígeno reacciona consigo mismo formando ozono, que esto lo encontramos en la atmósfera cubriendo eh, para protección de los rayos ultravioleta. También él puede reaccionar con los mismos de su grupo, que igual forman óxidos. Eh, el oxígeno reacciona con el azufre, formando el anhídrido de sulfuro. El siguiente elemento del cual vamos a hablar será el azufre. Tiene un número atómico 16 y lo representamos con la letra S mayúscula. Es un no metal abundante con un color amarillo muy característico. Eh, es insoluble en agua, pero se disuelve en disulfuro de carbono y benceno. Es multivalente y son comunes los estados de oxidación -2, +2, +4, +6. Es un elemento químico esencial constituyente de los aminoácidos, cisteína y metionina, y por consiguiente necesario para la síntesis de proteínas presente en todos los organismos vivos. En todos los estados en el cual podemos encontrar el azufre, eh, según los químicos, presentan formas alotrópicas cuyas relaciones no son completamente conocidas. El azufre es un elemento nativo. Eh, Esto nos quiere decir que no está combinado generalmente con otros elementos, sino que lo podemos encontrar eh, en su estado natural. El azufre también tiene sus propiedades características que estas nos ayudan a poder identificarlo. Tiene propiedades físicas y sus propiedades químicas. Entre algunas de sus propiedades físicas podemos encontrar que su estado natural lo encontramos en estado sólido. Tiene un color amarillo, es inflamable, densidad de 2.07 gramos sobre centímetros. Eh, Tenemos en las químicas su masa atómica 32.065 y sus estados de oxidaciones tiene -2, +2, 4 y 6. El, el azufre fue descubierto desde la antigüedad. Eh, Se menciona en la Biblia y en varios papiros egipcios donde se le adjuntaban propiedades medicinales. El azufre es generado en estrellas masivas en las que predominan temperaturas que provocan la fusión entre un núcleo de silicio y otro de helio, en un proceso denominado nucleosíntesis de supernovas. Fue conocido desde tiempos remotos en las culturas griegas, romanas, se le atribuía propiedades medicinales, como ya les decía, y se utilizaba en el blanqueamiento de telas. Los egipcios los utilizaban para purificar sus templos. Eh, También eh, tuvo un papel protagonista en las doctrinas de los antiguos alquimistas, quienes consideraban a este elemento como el componente faltante en la piedra filosofal para poder fabricar oro artificial. Eh, el azufre se conoce desde tiempos inmemorables, pero como elemento fue descubierto por Henry Brand, un comerciante y alquimista amateur
de Hamburgo. Sin embargo, fue el químico francés Antoine Lavoisier quien a través de una serie de experimentos realizados en 1777 descubrió que el azufre es un elemento en lugar de un compuesto y fue el primero en clasificarlo como elemento químico. El azufre lo podemos obtener por dos formas. El primero es el proceso de Frege, el segundo la separación del gas natural que contiene sulfuro de hidrógeno. El azufre se halla muy difundido en la naturaleza y constituye el 0.03% de la corteza terrestre. Como sustancia simple se encuentra en las regiones volcánicas de Islandia, Sicilia, México, Japón y en extensos depósitos subterráneos de Luisiana y Texas. El azufre lo encontramos en regiones volcánicas y el principal método de obtención es el proceso de French, que es un método para extraer elementos de las profundidades de la Tierra, fundiendo el azufre contenido en yacimientos subterráneos. Es igual que un sistema similar a la exploración de las petrolíficas. En el proceso de French tenemos tres tubos concéntricos, se introducen en los depósitos de azufre y aplicamos agua sobrecalentada. Se inyecta esta agua en el depósito a través de un tubo más externo, el azufre se funde y fluye en el tubo en medio. La presión del agua por sí sola es incapaz de obligar al azufre en la superficie debido a la densidad mayor del azufre fundido, por lo que se introduce aire caliente a través del tubo más interior para espumar el azufre, lo que es menor denso y espumándolo a la superficie. El otro método de la separación del gas natural que contiene sulfuro de hidrógeno a través del proceso de la oxidación. Se extrae además a partir de petróleos, de la fundición de rocas que contienen y de recolección manual en depósitos de azufre puros combinados con cenizas volcánicas. El azufre tiene muchas utilidades. Eh, la principal es la producción de ácido sulfúrico. Eh, y también en procesos industriales y productos para la piel. Eh, el, 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 azufre y sus compuestos ocupan un lugar preeminente entre los productos químicos fundamentales para la industria química, tanto inorgánicas como orgánicas. Uno de los productos que se pueden obtener del azufre es el ácido sulfúrico. Es la sustancia de mayor volumen de producción en el mundo, uno de los productos químicos más importantes, utilizados a su vez en la producción de fertilizantes a partir de fosfatos y amoníaco. Más de la mitad de la producción mundial del ácido sulfúrico se determina a la elaboración de fertilizantes. Pero también se utiliza ácido sulfúrico para la fabricación de detergentes sintéticos y otros productos como el sulfato de aluminio que se utiliza en la potabilización del agua, en la industria siderúrgica, para el tratamiento de las chapas de acero como intermediario en síntesis orgánica. También el azufre se utiliza en las fábricas de pólvora y en la vulcanización del caucho. Además, en productos para la piel, ayuda para el acné, elimina las toxinas y comparándose principalmente en productos de anti-acné y antigrasa.
Tenemos entre sus principales las siguientes: reacciona con el oxígeno. Como anteriormente les explicaba, el oxígeno reacciona con prácticamente todos los elementos y con los mismos de su mismo grupo, teniendo una reacción, dándonos la reacción como resultado un óxido de azufre. También reacciona en rocas carbonatadas, teniendo el óxido de azufre más el agua, dándonos un ácido de azufre. También reacciona con rocas silicatadas y entre otras reacciones que también tiene el azufre. Luego, el siguiente elemento del cual le estaremos hablando será el selenio. El selenio es un elemento químico de la tabla periódica y lo representamos con una S mayúscula y una E minúscula. Tiene un número atómico 34. El selenio es un elemento químico de aspecto gris metálico, pero pertenece a los no metales. Es insoluble en agua y alcohol. Y es ligeramente soluble en disulfuro de carbono y soluble en éter. Presenta efectos fotoeléctricos convirtiendo la luz en electricidad. También tiene sus propiedades características por las cuales nos ayudan a poder identificarlo, teniendo entre ellas su número atómico, que es 34. Tiene un aspecto gris metálico, su masa atómica es 78.96, tiene un estado de oxidación -2, +2, 4 y 6, y lo podemos encontrar en su estado natural en estado sólido. El descubrimiento del selenio fue descubierto en 1817 por John Jacob Berzelius. Al visitar las fábricas de ácido sulfúrico de Xolvo, observó un líquido pardo rojizo que, calentando al soplete, desprendía un olor fétido que se consideraba entonces característico y exclusivo del telúrico. La obtención de el selenio lo tenemos, se puede obtener por dos formas: por la tostación de cenizas de sosa y el ácido sulfúrico de los lodos. El selenio, igual que muchos otros elementos, también tiene muchas utilidades. Eh, Se utiliza en el fotocopiado serográfico, en pigmentos en plásticos y en vidrios. Algunos compuestos del selenio se usan en lociones y en champú. Previene enfermedades como ser cáncer y problemas cognitivos, ya que el selenio también los podemos encontrar en algunos vegetales y en algunos alimentos. Tenemos la reacción que tiene con el oxígeno, en el cual nos da los óxidos, el dióxido de selenio y el trióxido de selenio. Y el dióxido de selenio, junto con el agua, nos da un ácido silinicioso. Pero también el ácido silinicioso se puede hacer directamente mediante la oxidación del selenio elemental con ácido nítrico. Eh, También el selenio reacciona con flúor para formar hexafluoruro de selenio. El siguiente elemento del cual estaremos hablando será el teluro. El teluro es un elemento químico cuyo símbolo es la letra T mayúscula y la letra E minúscula, y su número atómico es 52. El telurio es un metaloide de un pálido color plateado y blancuzco, que en su estado puro tiene una increíble brillantez metálica.
Se conocen 30 isótopos del telurio, 8 de ellos son en estado natural. Sus compuestos son tóxicos. En la naturaleza es bastante extraño que el telurio se produzca. Generalmente se produce mediante refinación electrónica. El telurio constituye aproximadamente el 9% de la roca ígnea. Igual que los demás elementos, el telurio también tiene sus propiedades, teniendo entre una de ellas sus propiedades físicas. Tiene color blanco de estaño con una dureza de 2 a 2.7, densidad 6.25. En sus propiedades químicas tenemos algunas como ser las valencias, que trabaja con +2, -2, 4 y 6. Un estado de oxidación de -2 y una densidad de 6.24. Su masa atómica es de 127.60 y su punto de ebullición 9.89.8 grados centígrados y punto de fusión 449. El descubrimiento de telurio se ocurrió en 1782 y fue por el científico alemán Franz Joseph Müller en las minas de oro de Transilvania, pero no se reconoció como un elemento hasta 1798 por el químico alemán Martin Heinrich Glasgow, quien le puso el nombre teluro, derivado de la palabra latina telus, que significa la obtención del telurio. Lo obtenemos mediante la combinación de oro en las calaveritas, que este es un mineral metálico relativamente poco abundante. En abril del 2017 se publicó el hallazgo de mayor yacimiento de telurio en el mundo, en las aguas de la isla de Canarias, en España. En los montes submarinos dentro de las aguas canarias, se calculaba que el yacimiento tiene un total de 2.670 toneladas de telurio. El telurio también tiene muchas utilidades en la industria electrónica, también mejorar la maquinabilidad de otros materiales. Esto quiere decir que ayuda a cortar otros elementos como ser el cobre. Muchos dispositivos eh, eh, son elaborados, muchos dispositivos termoeléctricos son elaborados también a partir de telurio. Y el uso más conocido y que más los podemos familiarizar es la elaboración de discos compactos. Dentro de las reacciones de telurio tenemos que reacciona con exceso de cloro, formando dicloruro de telurio y tetracloruro de telurio. También este elemento se oxida con ácido nítrico y produce dióxido de teluro, y con ácido crómico para dar ácido telúrico. En combinación con el hidrógeno y ciertos metales forma teluro, como el teluro de hidrógeno y el teluro de sodio. Para ir terminando, el último elemento que miraremos hoy será el polonio. Es un elemento químico en la tabla periódica de los elementos cuyo símbolo lo representamos con la letra P mayúscula y la O minúscula, teniendo un número atómico 84. Se trata de un raro metal altamente radioactivo, químicamente similar al teluro y al bismuto.
presente en los minerales de uranio. Se disuelve con mucha facilidad en ácidos, pero solo ligeramente soluble en alcalinos. El polonio es un metal volátil, es extremadamente tóxico y altamente radioactivo. Se ha encontrado polonio en minerales de uranio, humo de tabaco y contaminantes. Igual que el polonio tiene sus propiedades que lo caracterizan y nos ayuda también a identificarlo. Tenemos su radio medio de 190 pm, con su estado de oxidación trabaja con más 2, menos 2, 4 y 6. En su estadio ordinario lo encontramos en estado sólido. Su punto de fusión es de 527 Kelvin y su punto de ebullición de 1235 Kelvin. Fue descubierto por Marie Curie y Pierre Curie y ese fue renombrado en honor a la tierra natal de Marie Curie. También al polonio se le conoce como radio F. El nombre fue dado por Marie Curie en honor a su lugar natal, que era Polonia. En aquella época Polonia no era un país independiente y se encontraba bajo el dominio de Rusia y Australia. Y María albergaba esperanza en que el nombramiento añadiría notoriedad a este país. Fue el elemento cuyo nombre fue derivado de una controversia política y fue el primer elemento descubierto por el matrimonio. La obtención del polonio lo tenemos por medio del bismuto natural, el bismuto 209. Este es bombardeado con neutrones que se crea el bismuto 210 que se transforma mediante una desintegración beta en polonio 210. Aunque es un elemento procedencial natural, solo está presente en los minerales del uranio natural en una razón de 100 microgramos por tonelada. Tiene muchas utilidades. Mezclado o aliado con berilio, el polonio puede ser una fuente de neutrones. También fue utilizado como armamento nuclear para crear las bombas atómicas lanzadas en Nagasaki. También se utiliza en dispositivos destinados a la eliminación de cargas estáticas, en cepillos especiales para eliminar el polvo acumulado en películas fotográficas y también en fuentes de calor para satélites artificiales o sondas espaciales. El polonio reacciona y una de sus principales reacciones que tiene y da como resultado un dióxido de polonio, que este es un compuesto químico con fórmula PO O2. Es uno de los 3 óxidos del polonio, los otros 2 son el monóxido de polonio y el trióxido de polonio. También reacciona y da como compuesto otro hidruro de polonio. El hidruro de polonio no se puede producir por reacciones directas de los elementos, por calentamiento. Es otra ruta sin éxito de la síntesis incluye la reacción de polonio tetracloruro con hidruro de litio y aluminio, que solo produce polonio elemental, y la reacción del ácido clorhídrico con polinoide de magnesio. También forma sales solubles con cloruros, acetatos, nitratos y otros aniones inorgánicos. Y
tiene tendencia a hidrolizarse y forma caloides de hidróxido de polonio. Muchas gracias por su atención, espero de que este video sea de mucha ayuda, y en el enlace en la descripción de este video también dejaré enlaces para que ustedes puedan observar reacciones de algunos de estos elementos y puedan comprender mucho mejor cómo ellos reaccionan. Gracias por su atención.